Buenos días. El tema que vamos a exponer a continuación es sobre las relaciones humanas en el área laboral, con lo cual vamos a hacer una entrevista al ingeniero Hugo Montelongo, quien es ingeniero industrial, que es actualmente maestro de UABC. Una de las situaciones más difíciles a las que se enfrenta uno en el área laboral, pudiera uno pensar cuando se es estudiante, que viene siendo los conocimientos o la experiencia, la falta de experiencia dentro de lo que son los conocimientos técnicos. Pero en realidad eso pasa a segundo término cuando te enfrentas a lo que vienen siendo las relaciones interpersonales. Las situaciones más difíciles que se encuentra uno está relacionado con las relaciones que tienes con otras personas. Y una de las situaciones más difíciles o conflictivas en las que tuve experiencia fue una vez en el área de ingeniería, en donde la persona que llegó hubo un cambio de organización y la persona que llegó a ocupar el puesto que venía siendo nuestro jefe en ese caso, trajo consigo nuevos elementos que no tenían la misma dinámica para trabajar que los que ya estábamos en esa área. Y esto trajo conflictos en donde unos ingenieros trabajábamos a una velocidad, otros a otra velocidad, y los conflictos se empezaron a suceder cuando algunas actividades dependían de la respuesta de otros ingenieros. Y ahí es cuando empiezan los problemas con las relaciones personales, porque a la hora de entregar resultados, pues es cuando ocurren los señalamientos, ¿no? De por qué esta actividad no se terminó. Pues es que a mí me faltó esta información. ¿Y quién te tenía que dar esa información? Me la tenía que dar el ingeniero de tal área. ¿Y por qué no te la dio? No, pues pregúntale al ingeniero, aquí lo tienes enfrente. Y eso ocasiona conflictos laborales. ¿Sí? La forma más adecuada de atacar los conflictos laborales es la comunicación. La comunicación. En este caso, la forma más adecuada de haber tratado esas situaciones para no llegar a una situación de conflicto en donde las actividades no se realizaban, en donde procuraban los ingenieros no tomar actividades que tuvieran que ver con, que estuvieran relacionadas con otros ingenieros. ¿Por qué? Porque decías que si aquel ingeniero no hace su parte, yo voy a quedar mal. Entonces se establece una relación de trabajo basado en la desconfianza de tus compañeros, y ese es un ambiente muy difícil de sostener. Bien, antes de esa problemática, el equipo de trabajo estaba muy integrado, se trabajaba en forma armónica, y como ocurre cada vez que existen cambios o que hay modificaciones en las rutinas de trabajo, algunas veces ocurre lo que viene siendo la resistencia al cambio. Yo estoy acostumbrado a trabajar de esta forma, me cambian mi panorama de trabajar, entonces eso me crea conflicto. Si no sabes atender esos conflictos de que la situación es diferente y ha cambiado y lo que tienes que sacar adelante es el trabajo, pues entonces la situación se empieza a poner tensa, que fue lo que ocurrió en este caso. Empezó a haber tensión entre los mismos compañeros de trabajo y a trabajar en base a la desconfianza. Posteriormente se pudo trabajar y se pudo integrar el equipo, pero esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Tuvo que transcurrir varios meses para que pudiéramos adaptarnos a la forma de trabajar de cada quien. Los que traíamos un ritmo de trabajo tuvimos que reducir nuestro ritmo de trabajo
y los que traían otro ritmo de trabajo más lento tuvieron que acelerar y encontrarnos en un punto medio en donde pudiéramos ahora sí tener actividades conjuntas en donde trabajáramos a la misma velocidad. Y sí se logró volver a conjuntar el equipo de trabajo, pero sí tardó alrededor de 2-3 meses. ¿Qué papel tuvo la comunicación dentro de dicho problema? Bien, en este caso la comunicación fue fundamental y fue la herramienta que tuvo que sacar adelante el conflicto, porque al principio eran quejas hacia al jefe del departamento respecto de por qué no se habían logrado las metas y empezar a culpar o a señalar quién no había cumplido con algo para justificar el por qué yo tampoco había terminado mi actividad. Cuando nos empezamos a dar cuenta que esa situación no nos iba a llevar a ningún lado, sino a puras situaciones de conflicto en donde ni íbamos a obtener resultados, nos íbamos a ver mal como departamento y también como compañía íbamos a quedar mal porque no estábamos resolviendo los problemas que tenía la compañía. Entonces fue cuando empezamos a trabajar en equipo, empezamos a ser tolerantes con nuestros compañeros y nuestros compañeros a ser tolerantes con nosotros también, los compañeros que se estaban integrando al departamento. Tuvimos que aprender a ser tolerantes y la comunicación tuvo mucho que ver respecto a que cuando teníamos actividades tuvimos que desarrollar juntas diarias en cada turno. ¿Para qué? Para que la comunicación fluyera. Otro método de comunicación fue la utilización de bitácoras. Bitácoras para que de un turno a otro se dejara información sobre las situaciones que se presentaron y las que quedaron pendientes. Y de esa forma se pudo ir solventando los conflictos hasta que logramos conjuntar nuevamente un equipo de trabajo que actuaba en forma armónica. Muchas gracias, ingeniero. Esto es todo por nuestra parte.